Hoy es 26 de noviembre del 2020 y vamos a ver el capítulo 6, el 3 romano. La renuncia al ataque. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella, y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. Ok, vamos a detenernos aquí tantititito, porque cuando yo empecé a leer el libro, pues no entendía bien lo que significaba eso de estarse extendiendo. Y pudiera ser, ¿verdad?, que de repente ustedes también digan, oye, ¿y por qué mencionan tanto la palabra de que se extiende y como que no está muy entendido ese tipo de referencias del libro, ¿no?, con respecto a la palabra extender? Te dicen que una idea, cuando tú la tienes en tu mente, se encuentra en ti, y cuando más y más crees en esa idea, pues lógicamente se convierte en una creencia. Es un pensamiento que de tanto que se piensa, otra vez, es un pensamiento que de tanto que se piensa, se vuelve una creencia. Y lógicamente se manifiesta fuera aquello que tú estás pensando por dentro. ¿Sí? ¿Te espero? ¿Me das 30 segundos? No me tardo. Sí. Es que no me quiero perder eso de se extiende. Ok, déjame lo pongo aquí en pausa. Muy bien, decíamos que cuando nosotros tenemos una idea, después es un pensamiento que de tanto que se está pensando se convierte tarde que temprano en una creencia. Y lógicamente nuestros pensamientos van manifestando afuera, todos los pensamientos que tenemos se van, digamos, materializando en nuestro mundo. Entonces pasa esto, cuando alguien tiene una idea y la empieza a exteriorizar, ya sea de manera hablada o porque manifestó algo en la vida y todo el mundo ahora lo puede ver, pues es algo que su mente está expandiendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una idea o una creencia y digamos que yo se la comparto a Flor y Flor la acepta, entonces ahora mi creencia se expandió o se extendió a la mente de Flor. ¿Sí me explico? Y ahora se hace una conciencia colectiva. Cuando dos o más se unen en mi nombre, entonces te dice, es cuando Dios está ahí con nosotros, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo es, cuando dos o más mentes se unen, el poder de manifestar afuera esas imágenes que llevamos por dentro es más fuerte. ¿Sí me explico? Entonces, lógicamente que tenemos la ventaja de que cuando son pensamientos amorosos, aquellas imágenes se expanden y más personas pueden beneficiarse de ella. Lo perjudicial sería cuando una persona tiene una imagen negativa o de miedo y se la está expandiendo o extendiendo o compartiendo entre comillas, porque lo que no es de luz no se puede compartir, pero se está mostrando y otra persona cree que eso es verdad, a pesar de que Dios no creó la oscuridad, solo creó la luz. Y entonces, al momento de que otra persona también cree en esa oscuridad, está dándole más fuerza, porque como quiera se sigue haciendo conciencia colectiva al momento que hay dos mentes pensando de esa manera, y entonces ese tipo de cosas negativas se ven más grandes en el exterior. Entonces, cuantas más personas crean en una enfermedad, en un problema de la sociedad, en algo, digamos, dentro de la familia, entonces eso nosotros le estamos dando más y más fuerza a que se haga más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se está refiriendo a que se extiende es de que nosotros, cuando aceptamos una idea, mi mente se expande, es como que una nueva imagen está dentro de mi mente, ¿sí? Pero
también se extiende porque cuando yo te la muestro a otra persona y la otra persona también la acepta, pues entonces se da cuenta que más se está extendiendo, ¿sale? No sé si me estoy ahí como que medio explicando, ¿sí? Ok, vamos a ver otra vez lo que dice. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella, y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. Ok, fíjense bien, otra cosa que tenemos aquí, cuando dice se conoce a sí misma por lo que extiende, decíamos, si tú traes algo positivo aquí adentro, se manifiesta afuera, y habíamos dicho, todo lo que está afuera forma parte de ti. Tú eres todo lo de afuera y todo lo de adentro. Entonces te estás conociendo qué traes adentro cuando tú estás viendo eso afuera. Entonces te estás conociendo a ti mismo qué calidad de pensamientos llevas por dentro cuando eso ya lo ves exteriorizado afuera. Más o menos sí se entiende, ¿verdad? Por eso dice que se conoce a sí misma. La palabra conoce está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente, dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Ok, vamos a ver esto que dice en el párrafo 3, dice, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente. Entonces, ojo con esto. El que nosotros no seamos conscientes de que nosotros tenemos o poseemos el conocimiento, o sea, aunque nosotros no seamos conscientes, ahí está, y te dice el Espíritu Santo, ahí lo tiene guardadito, a salvo en la mente, ¿sí? Entonces, una de las cosas que de repente nos resulta un poco así como que nos mueve el tapete es que desearíamos tener más sabiduría, o desearíamos tener más iluminación, o desearíamos tener más paz, o desearíamos, etcétera. ¿Sí me explico? Y te dice, si supieras que ya todo eso está en ti, la cuestión es que tienes que aprender a reconocer que Dios sí te lo dio y estar constantemente repitiéndote que eso ya está en ti. Hasta que lo pienses tanto y tanto y tanto, se vuelve entonces una creencia y lógicamente llega a convertirse en una convicción, y entonces se empieza a manifestar en tu vida. Entonces puedes ver el conocimiento o la paz realmente en ti, ¿sí? Pero mientras que tú digas, ay no, eso es demasiado para mí, ¿cómo va a ser que el conocimiento está en mí? Entonces tú no estás teniendo una aceptación y por lo tanto tú estás negando que eso está en ti cuando Dios ya te lo dio. Y mientras que tú sigas diciendo no está en mí, Dios te dice que se haga tu voluntad. Si tú no quieres que esté en ti, o si tú dices que no está en ti, que no lo veas. Y no lo vas a ver a pesar de que esté en ti. Es tan fácil que miren, a veces que hay gente que se pone una pluma aquí en la oreja y luego empieza, ¿dónde está la pluma? ¿Dónde está la pluma? ¿Dónde está la pluma? O no faltan los lentes. ¿A cuántas personas no nos ha tocado que tenemos los lentes aquí en la cabeza y dicen, ¿dónde dejé los lentes? O a veces hasta la pluma la traes en la mano y dices, ¿dónde dejé la pluma? ¿Dónde dejé la pluma? Y te dicen, ¿estás hablando de esa pluma que traes en la mano? Y tú, ay, sí, aquí está. Y yo te digo, ¿y todavía se te hace raro que pienses lo mismo acerca del conocimiento, o de la paz, o de la luz interior, o de tantas virtudes que están en ti? Pero el hecho de que sigues diciendo, no está, no está, no está, te sigue haciendo ciego o ciega ante lo que ya está en ti, porque esa fue la voluntad de Dios. No es porque tú lo digas o porque yo lo diga, es porque Dios así te creó a su imagen y semejanza. Sí, más o menos me explico, ¿no? Entonces hagan de cuenta ir haciendo pausas en nuestras vidas cuando nosotros decimos, ay, cómo me encantaría que esto fuera así. Y te dicen, vete, ya lo tienes todo.
No es como me encantaría o me gustaría o desearía que esto fuera así. No, es, ay no, ¿cómo era? ¿Cómo dijo? No, era, haz una pausa y reconoce que Dios ya te lo ha dado todo. Entonces es, sí, freno de mano, ya no vuelvo a pensar así. Es, gracias Padre porque ya me lo has dado todo. Que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude a reconocer que ya me lo has dado todo. Y te quedas ahí, pensando y sintiendo, pensando y sintiendo, pensando y sintiendo que Dios verdaderamente te lo ha dado y que poco a poco te estás haciendo esa reprogramación en donde tú dices, no voy a volver a negar la palabra o la voluntad de Dios para conmigo. ¿Sí más o menos se entendió? Ok, vamos a seguir entonces. Eso es en cuanto a que dice aquí el 1.3, dice el Espíritu Santo mediante su percepción imparcial guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente. Dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. ¿Okay? Vamos a recordar, el estado de ser es, digamos, en qué humor, en qué ánimo estás constantemente. ¿Sí? Nunca se ve amenazado, pues porque realmente tú eres luz. Entonces, eso no se puede amenazar, no hay que lo amenace, ¿sale? Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. El ego nunca fue parte de ella ni lo será jamás, pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Entonces, fíjense bien, normalmente vemos al ego como que es el malo de la película. Pero si nosotros lo disciplinamos o lo entrenamos, nos puede ayudar a que sea una especie de herramienta para nosotros avanzar. ¿Sí me explico? Entonces, aquí nuevamente es percepción. Si tú se lo pones, o sea, todas las enseñanzas al Espíritu Santo y dices tú, voy a bajar, digamos, mis defensas que tengo con el ego, porque el ego siempre se está defendiendo de que no es cierto, no tengo ningún conocimiento. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque te va a empezar a decir, ¿y por qué no lo veo? ¿Y por qué no está aquí? ¿Y hasta cuándo? A ver, y lo mismo va a ser con todas las virtudes o los atributos de Dios en nosotros. El ego te va a estar diciendo, ¿dónde está? No lo veo. Sigue deseando, sigue deseando, sigue deseando. Y aquí lo que te está diciendo es, no, a ver, también es, te dice, a través del ego que puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que lo que no es cierto? Que Dios solamente creó la luz y que no existe la oscuridad. ¿Sí? Y que la oscuridad ha sido a través de, digamos, no conocernos a nosotros mismos. Lógicamente, te olvidas de quién eres y olvidas quién es Dios. Luego dice, te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. Otra vez, te has enseñado a ti mismo a creer, vamos a ponerlo en otras palabras, a creer que no eres el Hijo de Dios. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres el Hijo, que no eres el Cristo, que no eres la luz del mundo. ¿Sí? No puedes enseñar lo que no has aprendido y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. ¿Qué quiere decir esto? No puedes enseñar lo que no has aprendido. Lógicamente, si tú no has aprendido a hacer un arroz, no puedes enseñar a alguien a hacer un arroz si tú no sabes hacerlo. Entonces luego dice, y lo que enseñas, vamos a suponer que tú sientes que eres un humano, crees que eres un humano, crees que eres, no sé, polvo y agua, y entonces eso lo enseñas a los demás, lo enseñas a tus hijos, a la sociedad, a lo que tú quieras, y más lo crees. Dice, lo refuerzas en ti al compartirlo. Entonces más y más crees en eso. ¿Sí me explico?
Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque más lo ves y más lo crees. Más lo ves, más lo ves y más lo crees. Entonces ¿cómo es que lo enseñas? Simplemente lo enseñas por tu forma de hablar, por tus reacciones, por tus conductas, por tus actitudes, y estás enseñando quién eres, ¿sí? O sea, no tienes que enseñar como, por ejemplo, un maestro enfrente de una clase. No se trata de ese tipo de enseñanza. Se trata de que tú te estás mostrando a ti mismo desde lo que tú hablas, desde cómo piensas, cómo actúas, cómo reaccionas. Sí se entendió esto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros dice, no puedes enseñar lo que no has aprendido y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Entonces tú dices, entonces me tengo que poner a enseñar. Yo te digo, no, sola estás enseñando sin darte cuenta. Sí, dime, Flor. Fíjate que esa es una política o un hábito que yo tengo como docente, como maestra. Sí, cuando pregunto a los alumnos, ¿tienen alguna duda? Y entonces el que dice, yo tengo duda, pásale al pizarrón para que nos expliques. Y entonces en el momento que la persona, el niño o el alumno empieza a explicar y donde se atora y refuerza y tú le estás ahí apoyando, bueno, en ese momento esa persona comprende más lo que está haciendo. O sea, cuando tú enseñas lo que tienes, hasta te caen 20, hasta, por aquí, por acá era. Sí, y eso es, ahorita que lo estás diciendo, pues sí, es cierto. Así es, cuando les dices a tus hijos, es que piensa de esta manera, o es que las cosas son de esta otra manera, piénsalo, ¿verdad? Y en ese momento tú haces un recuento, bueno, al menos yo hago un recuento de cómo estoy haciendo las cosas, o si realmente las estoy haciendo de esa manera como las estoy explicando, ¿no? Sí, que haya congruencia. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces nosotros mostramos quiénes somos en automático, simplemente en la forma en cómo eres en cada momento. Ahí tú estás mostrando quién eres y cómo eres, ¿sí? Entonces es lo que está hablando aquí acerca de enseñas, lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo, ¿sí? Entonces, luego dice, cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo, ¿sí? Entonces nosotros a veces, cuando por ejemplo les enseñamos a nuestros hijos algo, pues estamos siendo conscientes de que les estoy enseñando algo, pero hay muchas veces que enseñamos con el ejemplo y no nos estamos dando cuenta de que estamos enseñando, ¿sí? O sea, como está la parte consciente, como también está la parte inconsciente, que esa es la que normalmente está enseñando y nos está enseñando a nosotros y nos está reforzando las creencias que traemos por dentro, ¿sí? Luego dice... Y eso es, la vez pasada recuerdo que tú me dijiste, es que cuando les estoy explicando a ustedes, yo también estoy aprendiendo. Sí. Sería algo como... Sí, exactamente. Cuando yo estoy explicándoles a ustedes, pues de repente se da cuenta que yo también lo estoy captando y captando y captando cosas, digamos, entre comillas, nuevas, porque es como que, pues al dar recibes, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también se me ilumina a mí para poder seguir compartiendo. Y entre más comparto, más me llega. Y entre más me llega, más comparto. Y se hace un círculo vicioso positivo, lógicamente. Pero que digo yo, no, pues yo también estoy muy agradecida. ¿Por qué? Porque mientras que haya alguien que me dice, oye, a ver cómo estuvo aquí, pues yo con toda la buena intención trato de compartirlo. Y en ese dar, yo también recibo. Entonces... Y a lo mejor en ese principio está, o sea, esto que estás diciendo, en ese de al dar recibes. Así es. Sí, cuando tú enseñas, pues aprendes. Exactamente. Sí, muchas veces, fíjate, yo no sé si te ha tocado que en alguna ocasión te percatas que estás hablando con alguna amiga o con alguna persona de tu familia y que pareciera que estás pensando en voz alta. Y entonces tú sola te estás escuchando y tú sola te estás contestando lo que en ese momento necesitabas saber. Pero como que hay veces que dices, como que necesitaba hablarlo para que me cayeran los 20, por así decirlo.
Y efectivamente, es como que te escuchas, y hay veces que en ese escucharte, cuando tú, entre comillas, te desahogas con alguien o estás platicando con alguien, es cuando te están llegando las respuestas, ¿no? Bien curioso. Bueno, le seguimos. En el párrafo 2 dice: por eso es por lo que debes enseñar solamente una lección. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente con Él. Tú eres únicamente amor, mas cuando lo niegas, haces de lo que eres, o sea, haces del Hijo, algo que tienes que aprender a recordar. ¿Estamos? Ok. Nosotros decimos Dios es amor, pero muchas veces decimos, no, yo cómo, o sea, yo soy un simple mortal, ¿sí? Y te dicen, en ese momento tú estás negando quién eres, o otra vez estás diciendo que tú no eres lo que Dios realmente creó como tu ser. Entonces, una y otra vez te dice, ahora vas a tener que aprender a recordar quién eres, tienes que aprender a recordar quién eres, tienes que aprender a recordar quién eres, ¿sale? Luego dice, dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Ok, y aquí vamos a ver otra vez. Dijimos, muchas veces enseñamos no con las palabras, sino con el ejemplo, ¿sí? Entonces, sí que hay veces que nos comportamos muy amorosamente y hay veces que hablamos, entre comillas, hablamos muy amorosamente, pero nuestro tono de voz no es nada amoroso. Entonces, aunque tú digas que estás hablando amorosamente, tú no lo estás diciendo con un tono amoroso. Entonces, no es congruente. O sea, si vas a estar hablando algo amorosamente, lógicamente escuchas el tono de la voz y dices, lo está diciendo amorosamente, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que podemos enseñar por medio del ejemplo, y lo hacemos. Estoy enseñando quién soy, para empezar. En automático enseño quién soy por la manera de hablar con los demás, de actuar, de reaccionar, de comportarme. Pero tanto lo enseño en automático sin darme cuenta, como también lo puedo enseñar como si yo estuviera con mis hijos y que les estoy enseñando una lección, más lógicamente. Cuando tú les enseñas con palabras a tus hijos, pues un ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, realmente, aunque según tú les enseñas con amor o les enseñas acerca del amor, hay veces que tus ejemplos o tus conductas o tus reacciones no están siendo congruentes con lo que estamos hablando. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Sale? Entonces, otra vez tenemos dos formas de enseñar. Una que es a través de las palabras y la otra que es a través del ejemplo de nuestras conductas. ¿Sale? ¿Me ibas a decir algo, Flor? No te oigo. ¿Tienes tu mute? Ya, qué raro. Ya. Es que viendo aquí, la primera idea de este capítulo dice, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Entonces, ¿qué es lo único que puedes enseñar? Pues lo que tienes en tu mente. Y eso es lo que estás proyectando y eso es lo que estás en ese nivel de vibración estás, pues eso es lo que estás aprendiendo.
¿verdad? Si tu mente, si tus ideas empiezan a dar un pequeño brinquito hacia arriba, pues empieza todo lo que estás moviéndote y todo lo que se va a venir para que aprendas va a ser en ese brinquito que ya diste, ¿verdad? Entonces, así poco a poco vamos cada vez elevando más nuestro pensamiento y como dijo Socorrito hace ratito, o sea, se me vienen los malos pensamientos e inmediatamente, ahorita ya, en este momento, soy consciente de un pensamiento no apropiado e inmediatamente honro y reconozco al que está enfrente como el Hijo de Dios y me cambia la cara. Sí, veo a alguien que me está contestando mal y empiezo yo también y luego, Él es Dios. Y empieza uno a cambiar la cara y empieza uno a cambiar todo el sentimiento que tienes y la otra persona no cambia, el que cambia es uno, ¿verdad? Ya. Así es. Ok, entonces seguimos, dice, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si esto es verdad, como en efecto lo es, no olvides que lo que enseñas te enseña a ti. Y no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes. Ok, vamos a ver esto. No puedes sino creer en lo que proyectas allá afuera, o sea, en lo que tú estás manifestando, que está en tu mente y se ha proyectado allá afuera, o en lo que extiendes, que es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, dice, cuando tú lo proyectas allá afuera, como tú fuiste el que lo proyectó y lo estás viendo allá afuera, entonces tú eres el que primero cree en ello. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que entre más lo ves, más crees en ello. Y entre más lo ves, más crees en ello. Y entre más lo ves, más crees en ello. Y lógicamente hablas de ello y hablas de ello. Aquí está como quien dice el ejemplo de Sansón. Acordémonos que de alguna manera les había comentado, ya hace tiempo, de que en la Biblia te dicen la mujer representa la parte subconsciente de la mente, ¿sí? Y el hombre pues es la parte consciente. Si ustedes conocen la historia de Sansón y Dalila, pues les van a entender mejor la historia. Si no la conocen, ahí viene en el Antiguo Testamento de la Biblia y lo pueden buscar, ¿sale? Entonces te dice, Sansón buscaba a Dalila, pero cada uno vivía en pueblos separados, ¿ok? Entonces, si vemos esto es exactamente, la parte consciente vive en este mundo y la parte subconsciente vive dentro, vamos a decir, en el alma, ¿sale? Luego te decía, él estaba enamorado de Dalila y Dalila siempre le hacía el fuchi, por así decirlo, porque decía que él no era de su pueblo. Entonces él ya iba una vez y otra vez y los amigos de Dalila, por así decirlo, le decían, encuéntrale una debilidad, ¿sí? Hasta que tarde que temprano, pues Dalila le encuentra la debilidad y lo hace que hable de que pues era a través del cabello, ¿no? En este caso. Y que el cabello era el que le daba la fuerza. Entonces, lo atrapan y lo primero que hacen, pues lógicamente, primero Dalila le había cortado el cabello, pero ya cuando los hombres lo sacan de la casa de Dalila, ellos le cortan la lengua y le sacan los ojos. ¿Sí? Y si nosotros estamos observando que, te dice, no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes, entonces pasa esto. Nosotros proyectamos una imagen que traíamos adentro, la proyectamos afuera, y entre más la veo, más hablo de ella, y más creo en ella, y más la proyecto afuera o la manifiesto afuera, y más me afecta. Pero entre más la veo, más creo en ella, y más la proyecto. La creencia se hace más grande adentro, y entonces la proyección se hace más grande afuera, porque creo y creo y creo más en ella, y la creo y la creo y la creo más grande. ¿Okay? Ya habíamos hablado que
Si lo creas, lo creas. Entonces, entre más lo ves, más lo creas. Entonces, la representación de Sansón te están diciendo, ya no creas en lo que ven los ojos y ya no hables de eso que te está perjudicando, porque lo estás haciendo más grande. No sé si esto se entendió, ¿sí? Y precisamente aquí te están diciendo, no puedes sino creer en eso que tú mismo pusiste ahí afuera. Tú eres el primero que va a creer en eso. Entonces lo que te dicen es, cierra los ojos y cierra la boca ante esas situaciones y ya no sigas creyendo en eso. Distráete, voltéate para otro lado. Distráete, voltéate para otro lado. Tienes que creer en la luz, no sigas creyendo en la oscuridad. ¿Sale? Bueno, yo creo que eso se entendió, ¿verdad? Seguimos. Tenemos luego, dice, la única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Ok, tenemos. Muchas veces nosotros estamos buscando seguridad en nuestras vidas. Claro, al día a día, y más en estos tiempos. Estamos buscando una seguridad afuera que no vamos a encontrar, porque la verdadera seguridad se encuentra adentro. Y te dice, la única seguridad radica en extender el Espíritu Santo. En ocasiones anteriores habíamos estado haciendo unos ejercicios de mandar bendiciones y decíamos, te entrego el Espíritu Santo como parte de mí mismo. Te entrego el Espíritu Santo como parte de mí mismo. Y en ese extender al Espíritu Santo a otros, en nosotros va acrecentándose la seguridad. ¿Sale? Ok, luego dice, una vez que puede aceptar esto completamente, no ve necesidad alguna de protegerse. Okay. Tanto estás tú dando o entregando el Espíritu Santo a otros que terminas creyendo en que tú no estás solo y terminas creyendo en que los demás también son santidad. Y cuando tú terminas con una convicción tal de que todos son santidad, al igual que tú, ya no tienes necesidad de protegerte de nadie, ni de nada. ¿Por qué? Porque estás viendo al Espíritu Santo en todos los demás, entonces dices tú, todos son santidad, todos están en esa inocencia y no hay de qué defenderme. Pero mientras que tú no veas a los demás como inocentes, que los ves como enemigos, pues vas a estar a la defensiva. O sea, no puedes estar tranquilo o en paz o sentirte seguro si sientes que los que te rodean son enemigos. Si en cambio tú estás percibiendo la santidad y al Espíritu Santo en todos los que te rodean, tú dices, ¿de quién puedo temer? No tengo de nada de qué temer. ¿De quién puedo dudar? ¿De quién puedo esto? ¿De quién puedo lo otro? No tengo de quién defenderme, no necesito defenderme de nadie, porque en todos veo al Espíritu Santo. Pero tienes que llegar a ese nivel de creencia que se vuelva una convicción y que tus actos y tus conductas ante la sociedad, ante toda la gente que te rodea, siempre sea congruente con la luz. Entonces, cuando tú te ves que de repente estás dudando o estás un poco a la defensiva, ahí es en donde dices, tú sabes que todavía me falta trabajarlo más. Todavía me falta creer más que el Espíritu Santo está en mí y está en todos. ¿Sí? Y que lo que estoy viendo, entre comillas, de oscuridad en los demás realmente no existe. Es una oscuridad que yo traigo adentro que la estoy proyectando afuera. Entonces estoy temiendo realmente de mis propios pensamientos que se proyectaron afuera. De quien te tienes que defender no es de lo que está afuera, sino de lo que está adentro. ¿Sí? Sí, a veces dices tú, esto está medio duro, pero es
Y ahora resulta que yo solo, lo que decíamos ahorita, Socorrito, o sea, yo solo hasta me contradigo y me digo y me echo yo solo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, esto, pues a lo mejor pudiera hacerse, que dices tú, esto es un poquito nuevo para mí, pero pues la práctica es el maestro, ¿verdad? No es sino cuestión de seguir practicando. Y no es como para que, como les decía en ocasiones anteriores, no es como para que digas tú, esto es demasiada responsabilidad. No, esto es para que digas, oh Padre, ¿de qué poder tan grande me has dotado y lo he estado desperdiciando? Entonces estoy dispuesta a cambiar acerca de la forma en cómo pienso de mí misma, que es tu propia obra en mí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok, seguimos, dice, ¿dónde me quedé? Iba, una vez que puede aceptar esto completamente, no ve necesidad alguna de protegerse. La protección de Dios alborea entonces sobre ella, asegurándole que está perfectamente a salvo para siempre. Los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos, bendicen porque saben que son benditos, desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Otra vez, la seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Hemos dicho que lo que das se te regresa, lo que mandas afuera se te regresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros atacamos mentalmente a alguien, ojo con lo que estoy diciendo, cuando nosotros atacamos mentalmente a alguien, hay veces que ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos atacando. ¿Por qué? Porque nos hacemos imaginaciones cuando no estamos con nadie y estamos creando un mundo de luz y oscuridad, entre comillas, ¿no? Tutti frutti. De repente estás pensando cosas padres, de repente estás pensando cosas negativas y entonces hay ocasiones que te acuerdas de alguien y ya estás pensando mal y luego piensas bien y luego vuelves a pensar mal y luego vuelves a pensar bien y ahí te la pasas que no sabes ni qué pensar de la persona, pero resulta que tú, al momento que piensas mal de alguien, estás lanzando energéticamente un ataque por medio de tu pensamiento. Y si tú la atacas, aunque sea por medio del pensamiento, tú ya estás dando algo y ese algo se te va a regresar. Entonces sientes que de repente alguien viene y te ataca. Y tú dices, ¿yo qué te hice? Yo no te hice nada. Y yo te digo, es que a lo mejor físicamente no hiciste nada, pero ¿cómo has estado pensando en tu, digamos, ¿cómo se le puede decir? En tu intimidad mental. ¿Cómo has estado pensando en tu intimidad mental acerca de esa persona o de otras personas para que alguien venga a regresarte un ataque? Entonces, ¿qué sucede con esto? No hubiese ataque si tú no atacaras. ¿Sí me explico? Ahora que si dices tú, no, yo realmente no recuerdo haber estado atacando a alguien, bueno, a lo mejor esa otra persona está viniendo a ti y no haya cómo pedirte que la ayudes, que le mandes una bendición, que lo veas como Dios lo creó, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos, la seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Entonces lo que te están diciendo es, deja de atacar, deja a un lado el ataque mental, para empezar, estamos hablando mental. Luego dice, ninguna transigencia al respecto es posible. Si enseñas ataque en cualquier forma que sea, lo habrás aprendido y ello no podrá sino causarte dolor. Con todo, ese aprendizaje no es permanente y puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar.
¿Por qué te dicen que no es permanente? Porque el ataque no es desde la luz, el ataque es oscuridad, es desde el miedo. Entonces, como pudiste aprenderlo a estarlo haciendo, también puedes desaprenderlo, dejándolo de enseñar o dejándolo de hacer. Dice, puesto que no puedes dejar de enseñar, ojo con esto, dice, no puedes dejar de enseñar. Como decíamos ahorita, constantemente estás mostrando quién eres, estás enseñándote a ti mismo, estás, ¿cómo se puede decir? Es que te estás mostrando, te estás enseñando. No enseñar de que estoy enseñando una clase, sino me estoy mostrando, estoy enseñando quién soy. Estoy luciendo quién soy, ¿sí? Entonces te dice, no puedes dejar de mostrar quién eres, porque constantemente en automático estás mostrando quién eres, ¿sale? Entonces dice, puesto que no puedes dejar de enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre a medida que otros la aprendan de ti. Ok, dice, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. El ego cree que eres, digamos, oscuridad, que eres error, que eres imperfección, que eres, etcétera, etcétera, ¿sí? Y quiere hacerte creer y creer y creer que tú no eres amor, que tú no eres paz, que tú no eres luz, etcétera. Pero entonces te dice, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Entonces, es actuar amorosamente, actuar en paz, actuar, ¿sí? Tenemos, fíjense, me está llegando esta palabra. Me está llegando que la palabra actuar, cuando nosotros actuamos de acuerdo a la luz, actuamos en el sentido de que estás haciendo algo con tu cuerpo, con tus palabras, pero también me están diciendo, actúas como un actor de teatro, ¿sí? Es como si tú dijeras, estoy fingiendo, entre comillas, y te dicen, sí, estás actuando como un actor de teatro. Y tanto lo estás actuando hasta que te lo crees y te vuelves eso. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita me están enseñando que ese actuar se refiere a las dos cosas. ¿Me ibas a decir algo? No. Entonces, luego dice, así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre a medida que otros la aprendan de ti. La única manera de tener paz es enseñando paz. Al enseñarla, no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Ok, vamos a ver esto. Te está diciendo, tú actúa. O sea, en tu cuerpo, en tus palabras, en tu mente, actúa como si realmente estuvieses en paz. Y estás tan metida en ese papel que tú te vas convirtiendo en ese papel porque tú estás enseñándolo y te dice, al momento de que lo enseñas, tú mismo te estás enseñando a ti y estás aprendiendo de ti, ¿sí? Entonces, esto es como cuando dicen, le digo a Juan para que lo entienda Pedro. No sé si les ha tocado escuchar esa frase, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que nosotros actuamos, digamos, amorosamente para que yo misma lo entienda, ¿sí? Y al mismo tiempo te dice,
es que cuando lo enseñas, tú misma te vas enseñando a ti mismo, te vas convirtiendo en ello. Otra vez dice, al enseñarla no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Entonces lo que te dicen es, actúa como si ya estuvieses en paz perfecta, actúa como si ya esto, actúa como si ya lo otro, porque cuando tú no actúas de esa manera, como dice aquí, es como que te disocias de ello y dices, no, yo no soy, y sigues en la negación, no, yo no soy, no, yo no soy. Y mientras que tú sigas en esa negación, menos vas a hacer eso que tú deseas. ¿Sale? Dice, solo así podrás recobrar el conocimiento que desechaste. Para poder compartir una idea, tienes primero que disponer de ella. Dicha idea despierta en tu mente mediante la convicción que nace de enseñarla. Entonces tenemos esto. Era como decíamos ahorita, dale y dale y dale y hazlo y actúa y habla hasta que nazca en ti esa convicción de que sí eres amor, de que sí eres paz, de que sí eres el Hijo de Dios. ¿Vale? Aprendes todo lo que enseñas solamente amor. Y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Entonces, mientras que nosotros dijéramos, no, es que yo no soy eso, ¿cómo voy a actuar así? No, es que, no, es que no. Pues te estás disociando, como dice aquí, te disocias de ella, te disocias de la idea y sigues diciendo que tú no, y pues por tus palabras serás juzgado, tú eres palabra de vida. Y tu palabra no volverá a ti vacía. Si sigues diciendo que tú no lo eres, vas a seguirte viendo como que tú no lo eres. Pero en la medida en que tú empieces a aceptar que sí lo eres, es en la medida en que vas a empezar a enseñarte a ti mismo que sí eres y la convicción te va a traer la manifestación. Ok, preguntas o comentarios.